Olmatro es una organización estadounidense que desarrolla, produce y comercializa herramientas hidráulicas y sistemas para los servicios de rescate, las aplicaciones industriales y para los yates de vela. Estas actividades se desarrollan en 3 divisiones: equipos de rescate, equipos marinos y de equipamiento industrial. Para contarnos sobre las operaciones en rescate vehicular pesado, presentamos al señor Óscar Campillo, gerente de Olmatro América Latina. Ya está la... Bueno, buenos días. Primero que todo, quiero dar el agradecimiento a Cristian Casas de ONG SAR Chile por haberme invitado por segundo año consecutivo acá a compartir con ustedes un poco todo esto acerca de la preparación para desastres y demás temas conexos. Si bien el tema que tenemos para hoy habla sobre rescate vehicular pesado y los anteriores conferencistas todos han estado muy enfocados en los grandes desastres, en los tsunamis, las emergencias con productos químicos y todo. Realmente este también es un tipo de emergencia que de alguna manera, como lo vamos a ver más adelante, se nos puede convertir en un desastre. Y como grupos de respuesta también tenemos que estar muy entrenados y muy capacitados en poder atender este tipo de emergencias. Estas son algunas de las cifras que logré conseguir, que no son muy completas, de los accidentes en Chile, la parte de vehículos, la accidentalidad en vehículos, pero no encontré mucha información en la discriminación completa entre vehículos livianos y de pronto accidentes de vehículos pesados. Cuando yo me refiero a vehículos pesados estamos hablando de camiones, buses y sistemas masivos de transporte. Vemos como en lo que va corrido el 2011, es decir, llevamos 4 meses, ya llevamos aquí 470 accidentes reportados. En esos 470 accidentes reportados ya llevamos 493 muertos, personas que ya no van a poder ser recuperadas, que ya tenemos 493 familias con pérdidas irrecuperables y que no sabemos cuántos más heridos pueden haber. Exponencialmente pueden ser más de 200 o 400 heridos más. Pero vemos cómo, según el Ministerio de Salud, hay cifras de que aproximadamente en Chile hay más de 4.600 accidentes vehiculares al año, con más de 2.000 muertos. Esto es una cifra interesante. Y la mayoría de esos muertos, según los estudios del Ministerio de Salud, están catalogados en personas entre los 19 y los 33 años. Es decir, personas en una etapa productiva bien interesante. Y vemos cómo la mayoría de estos accidentes están catalogados por exceso de licor, porque ustedes tienen unas carreteras muy buenas, son espectaculares las vías en Chile, pero también la gente camina muy rápido, maneja muy rápido. Y en la parte de transporte pesado podemos tener problemas como cansancios, mal estado de los vehículos, imprudencias, ganas de poder pasar de un lado a otro, de recortar los tiempos, y generan una gran cantidad de accidentes. Entonces esta cifra de 2.000 muertos se nota. O sea, al año que tengamos 2.000 muertos de personas en etapas productivas, es un tema que hay que estarlo mirando muy bien. Ahora, ¿cuántos sobre esos 4.600 accidentes, cuántos heridos han quedado? ¿Cuántas personas han quedado de pronto con secuelas, mutilaciones, imposibilidades de desarrollar sus trabajos? Entonces, esas son otras cifras que se van cargando a todo este panorama. Por eso es una especie como un desastre, muy disimulado, porque nos lo están dando dosificado, día a día, cada 3 o 4 días un accidente,
Entonces no lo vemos. Lo vemos es cuando juntamos todas las cifras al año. Cuando yo hablo de vehículos pesados, estoy hablando de tipo de camiones, pero también este tipo de camiones. O estos otros tipos de camiones de alta tecnología. De todo esto hay no solo en Chile, sino en toda América Latina. Podemos encontrar estos tipos de camiones que uno no sabe ni cómo caminan, pero que los tienen así de cargados. ¿Sí? O estos que tienen bastantes desarrollos tecnológicos y que vamos a ver algunas de esas cosas en el transcurso de la charla. Nuestro objetivo en todo rescate vehicular, independiente de que sea liviano, que sea leve, mediano, es simplemente que yo tengo que tratar de remover a ese lesionado o los lesionados de una manera que nos aseguremos que no se vayan a incrementar sus heridas y lo podamos entregar a un centro de salud apropiado. Para eso, pues vamos a necesitar tener equipos, vamos a tener que tener entrenamiento, vamos a tener que tener soporte avanzados de vida, manejo de signos vitales y todas estas situaciones. Pero en rescate vehicular lo podemos clasificar en dos grandes bloques. El primer bloque es el de vehículos de carga y de maquinaria pesada, más o menos este estilo de camiones. Y otro, que los tenemos, lo que se llaman los buses y sistemas masivos de transporte. Podemos hablar buses de 40, 50 pasajeros, el Transantiago y todos estos tipos de vehículos. Cada uno tiene sus características, vamos a verlos un poco, la diferencia y las maneras como hay que atender cada una de estas emergencias. Las características de los vehículos de carga y de maquinaria pesada son, primero, tenemos muy pocas cantidades de personas, normalmente es el conductor, a veces va su ayudante, o a veces también lleva otra tercera persona, a veces la mujer que recoge en el camino, o su esposa, o un hijo, o otra persona adicional que vaya en la cabina. Son vehículos muy grandes, muy altos, de mucho tamaño. Tienen un gran componente y es la cantidad de carga que llevan, su peso y a veces su volumen, que va a generar problemas adicionales cuando nosotros vamos a hacer la atención de esa emergencia. El proceso de estabilización ya es más complicado, tenemos que estabilizar tanto la carga como las cabinas. Son estructuras que para soportar todo ese peso de carga van a ser estructuras muy fuertes, por lo tanto vamos a necesitar tener equipos apropiados para hacer ese tipo de trabajo. Y en un momento determinado la escena se nos puede volver muy difícil de manejar. Y eso es algo que vamos a ver más adelante. Fuera de eso, como bien Jorge en la conferencia anterior mostraba todo un problema de productos químicos, más de pronto en la parte de industria, pero ellos también manejan toda la parte del DOT, todo el sistema de transporte de materiales peligrosos. También nosotros tenemos en todas las avenidas, en todas las autopistas de todos nuestros países, tenemos camiones que día a día están llevando productos que si bien en algunas partes o en algunos países están bien rotulados, tienen la rotulación, se sabe qué producto lleva, en muchos otros países no existe todavía esa conciencia y muchas veces ni el mismo conductor del camión sabe cuál es el producto que está llevando atrás y menos va a saber cómo lo va a controlar en caso de un derrame, una fuga o alguna de estos problemas. Las cabinas y las alturas son diferentes, lo cual nos genera a nosotros también dificultades para lograr accesar al paciente y sacarlo. Necesitamos mucho equipo para tratar de balancear todas estas cargas. Y, lógicamente, también tenemos que pensar en que tenemos que utilizar no solo el equipo que tenemos en nuestras unidades de rescate, el cortador, el separador, los cilindros, las herramientas de rescate, sino otros equipos mucho más especializados. Hay diferentes materiales de construcción, hay aceros, aluminios, fibras de vidrio, hay madera, hay muchas componentes en todos estos vehículos. Tenemos vehículos como estos que tienen una fibra de vidrio aquí en la parte de arriba, pero aquí debajo está el sistema de aire acondicionado, con gas freón, con un peso de casi 200 kilos encima. Entonces, si pensamos en un procedimiento de levantar el techo, ¿cómo lo vamos a levantar si tenemos 200 kilos
ahí encima, ¿sí? Más otros componentes estructurales que van a ser bastante difíciles de cortar. Vemos como, por ejemplo, un techo de un camión, todos los refuerzos que existen por dentro y que no los vamos a ver. Vemos como por fuera puede ser así, pero por dentro va a tener un doble refuerzo y va a tener unas estructuras que absorben el impacto y que son estructuras bastante fuertes de cortar. Y todo esto se forma como una jaula. Y todo esto nos va a afectar en un momento determinado nuestros trabajos de rescate. Vemos un poste, por ejemplo, o un pilar, como llaman acá, pilar A, cómo logran tener más o menos unas 7 o 8 capas de acero. Y cortar esto es muy difícil. Y a veces no tenemos los equipos apropiados. A veces lo que tenemos son nuestros equipos de rescate vehicular para rescates vehiculares de carros familiares. Pero cuando tenemos una emergencia con este tipo de camiones, vamos a llegar con nuestros equipos y no van a ser capaces de cortar esto. Y, por ejemplo, en este tipo de camiones que son casi que el conductor está a 30 o 40 centímetros del borde del camión y va a recibir todo el impacto de frente, extraer un paciente de ahí va a ser bastante complicado. Tenemos problemas y tenemos cosas que tenemos que saber un poquitico en la construcción de todos estos vehículos. Uno es las localizaciones de las baterías, los podemos encontrar en diferentes áreas, dentro del habitáculo del motor, en un lado, acá en un lado muy cerca de los tanques de combustible. Y son zonas que están expuestas a impactos. Ahora, son bancos como este, de 2 baterías muy grandes, primero muy pesadas y segundo con mucho ácido. Y el ácido de la batería es blanco, es transparente, igual a cuando se revienta una manguera con agua. Y cuando estamos en un rescate, de pronto vemos un chorrito de agua que está cayendo y creemos que es el agua del radiador. Y resulta que es ácido de batería. Si no tenemos nuestros guantes, nos vamos a quemar. Vamos a empezar a sentir cierta picazón en las manos o en la rodilla porque nos agachamos. Entonces, esta cantidad de ácido se vuelve un problema. Y a nivel de Estados Unidos, esto se vuelve casi un problema de materiales peligrosos. Nosotros en Latinoamérica no, es algo ahí, sí está chorreando, échale un poquitico de arena. Buscamos arena si tenemos, o a veces le echamos acerrín. Resulta que el acerrín no se puede usar para muchos productos. Como absorbente en unas cosas es bueno, pero otras no. Y eso lo sabemos fácilmente. Entonces tenemos que tener cuidado con las baterías. Tenemos también que tener cuidado con los tanques de combustible. Muchas veces, normalmente, para que estos camiones puedan ser eficientes y logren cubrir bastantes distancias, tienen 2 tanques. Y son tanques hasta de 300 galones de combustible. Y el problema no es que se incendie, porque normalmente usan lo que es diésel o ACPM, o ¿cómo lo llaman aquí? ¿Petrolera es? Petróleo. Eso no se prende fácil, pero eso se vuelve una pista para uno deslizarse muy rico, para uno caerse. Entonces un derrame de 300 galones de ACPM o de diésel es un problema, y es un problema de materiales peligrosos. Y si estamos caminando por ahí y vamos a llevar al paciente, tenemos el peligro, la probabilidad de que nos resbalemos, que nos caigamos, más todas las otras contaminaciones que podemos tener. Entonces, esa localización de esos tanques están también en una parte muy asequible a que cualquier carro, sobre todo un carro pequeño, se golpee ahí. Y de hecho, aquí enseguida vamos a ver un impacto sobre un tanque. Ahí le pegó un carro pequeño. Y ahí vemos este absorbente blanco que hubo que echar acá. El impacto hasta estalló la llanta, golpeó acá, y todo esto es absorbente. Hubo que aplicarle para contener ese derrame. Y se nos vuelve un problema. Y tenemos que tener de ese absorbente en nuestros camiones de bomberos. Del mejor que puedan tener. Porque si no, vamos a tener que buscar arena. Tenemos también otros peligros
como les decía, lo de las baterías por los ácidos. Materiales peligrosos. Muchas veces, cuando ocurren este tipo de accidentes, como les decía, vienen bien rotulados. Acá vemos este rótulo que claramente la gente que maneja mínimamente el sistema de materiales peligrosos sabe que ese producto es peligroso. Pero a veces, bueno, usamos nuestro traje, estamos haciendo aquí una contención para esto, pero a veces nosotros podemos tener esto otro. Es un choque bien interesante y muy fácil de hacerlo. ¿Y entonces qué productos hay acá? Ahorita no lo alcanzo a ver muy bien, pero posiblemente pueda ser gasolina. ¿Y cómo es el impacto de gasolina cuando esto genera aquí una fricción, por ejemplo? En Colombia tenemos un problema muy interesante. Resulta que como la gasolina en Venezuela es muy barata, vale 5 centavos de dólar el galón, y en Colombia vale 4 dólares el galón, entonces hay un comercio clandestino de gasolina entre las ciudades fronterizas. En lo que va corrido del año ha habido 80 muertos, porque hay carros que transportan gasolina clandestinamente en canecas y se chocan. Cuando se chocan se incendian. Y el cuerpo bombero más cercano está a 25 o 30 minutos. Y se vuelven unas bolas de fuego grandísimas. Y no hay un control. Y no se ha podido controlar eso. Entonces, se generan este tipo de problemas. Ahí tenemos que estar nosotros, ver cómo manejamos esta situación. Peso de la carga. Otro problema grande que a veces se nos puede presentar. ¿Cómo manejamos levantar este equipo? Y tenemos pacientes aquí en este carro. Este otro tipo de accidentes. Cuando nos llaman y nos dicen, no, hubo un accidente de un camión, y salimos a cubrir el accidente del camión. En el camino tenemos que estar preguntando a ese camión qué trae, qué lleva, cómo fue, dónde cayó. Cargas desbalanceadas. Normalmente los camiones en la construcción, en la parte de atrás, en esta parte de atrás, viene reforzada, porque se le hacen unas pruebas. Pero a veces por la velocidad de un camión de estos, viajando a 60, 80 kilómetros, le toca frenar. En este caso, este camión, miren que la carrocería de atrás es plástica. Este carro lo único que llevaba eran tubos que no pesaban mucho, eran volumen. Y cómo ese tubo sale a esa velocidad, desde la parte de atrás hacia adelante, y logra romper toda esta estructura metálica que hay acá, y aquí está el conductor. O este otro. ¿Qué hacemos con esa piedrita? ¿Cómo la movemos? ¿Cómo vamos a trabajar aquí con este paciente? Aunque es un carro viejo y ese carrito yo creo que corta fácil, pero son problemas que tenemos encima. El manejo de cargas es muy complicado en rescate vehicular pesado. Pero hay otro tipo de cargas que no vemos, y es la paquetería, lo que llevan por dentro los camiones. Las empresas que transportan paquetes, ya muchas tienen todo esto, miren, las tienen bien rotuladas. Pero aquí estos rótulos dicen que esto es inflamable, y está revuelto con quién sabe qué más cosas. Y eso es lo que está adentro, lo que no vemos cuando el carro se voltea. Vemos como, por ejemplo, aquí tenemos un buen problema de materiales peligrosos que tenemos que manejar también. Y en estos tipos de accidentes, solo tenemos muchas veces una o dos personas comprometidas, los choferes de cada uno de los camiones. Pero tenemos un problema más grande, y es, tenemos un reto de cómo manejamos esto
para que nuestros compañeros rescatistas, nuestros bomberos, no estén contaminados, no estén expuestos a materiales peligrosos, no estén expuestos a cargas desbalanceadas que se puedan caer. Entonces nuestro reto es ver cómo manejamos eso. Situaciones como esta, accidentes que ocurren en carretera y a veces nosotros no sabemos qué se está quemando acá. ¿Ese humo de qué es? ¿Qué es lo que tenemos aquí adelante? Y miren la distancia, este es un accidente en Estados Unidos y uno cree que en Estados Unidos casi se la saben todas. Y miren la distancia que hay entre este camión de bomberos y el camión que se está quemando. No deben haber más de 4 metros. Esa es la posición normal de ese camión. Ese camión no debería estar ahí. Entonces también tenemos que ver cómo nos aproximamos a la escena, cómo la controlamos para que no nos dañen ni nuestros equipos ni generemos otros riesgos. Este humo blanco, ¿qué puede ser ese humo blanco? ¿Qué se está quemando ahí? ¿Qué hay en este otro que está cargado acá? En estos otros que están todos cargados. No podemos saber. Entonces este problema, si esto de pronto es, no sé, un carrotanque que llevaba un cilindro de cloro, resulta que tenemos una fuga de cloro y se nos está formando una nube de cloro y al lado tenemos un poblado y tenemos un buen viento hacia ese lado, esto ya se nos vuelve a nosotros en un desastre, porque tenemos que pensar en que tenemos que ir a evacuar una comunidad de 2 o de 3.000 personas para controlar esta emergencia. Simplemente porque en este momento nosotros aquí no sabemos qué nos está pasando. Entonces, una parte importante, como en todo, en todas las actuaciones tenemos que hacer una evaluación inicial. De hecho, Jorge lo decía, el anterior conferencista, ahora ellos se gastaron 1 día y medio en evaluar. Y después de evaluar, bueno, vamos a ver qué trabajamos. Aquí nos vamos a tener que también gastar un tiempo en evaluar qué hay en este camión guardado, cómo lo podemos mover, cómo podemos trabajar, cuál es nuestro plan de trabajo. Aquí vemos una camioneta pequeña, de esas comunes y corrientes de la calle, pero resulta que esta camioneta traía unos tanques aquí atrás. De cualquier producto, puede ser el cloro con que iban a limpiar una piscina, que es de las cosas más facilitas que pueden haber. Y aún así, nuestra evaluación, vamos a tener que colocarnos equipos. Vamos a tener que mirar, evaluar, calcular y ver cómo podemos trabajar esa escena. Entonces no desestimemos este tipo de accidentes. Ah, no, si eso es un carro pequeño y lleva unas canequitas ahí plásticas, puede ser hasta de matamalezas, de herbicidas, que se usan en la parte de la agricultura. Entonces esos son materiales peligrosos. Y una caneca de 200 litros de un herbicida es algo tóxico, es algo que en la piel genera daños, el contacto con la piel. Y nosotros podemos tener muy buenos, y tenemos de hecho, tenemos muy buenos sentimientos y necesidad de ayudar a la gente, pero también tenemos que medir bastante nuestros riesgos. Tenemos que manejar la escena. Normalmente, cuando ocurre esto, tenemos que pedir apoyo a otras unidades, a otras entidades, la gente de la luz, la gente del acueducto, gente que maneje mejor estos temas. A veces tenemos que ampliar nuestro trabajo en lo que se llaman los círculos de acción, lo vamos a ver más adelante a una escala mayor. A veces tenemos que cerrar toda la vía, eso nos va a generar dificultad en un momento determinado para que nos lleguen los apoyos adicionales. La tarea de seguridad, cuando hablamos de las tareas de seguridad y los círculos de acción, hablamos de 2 círculos de acción. El círculo de acción interno, que normalmente es alrededor de 15 metros alrededor de cada uno de los vehículos, lógicamente dependiendo